¿Qué tal? Y viendo las noticias, últimamente surge la siguiente pregunta. ¿Sigue existiendo equilibrio de poderes en los Estados Unidos en 2025? En artículo 14, hoy vamos a analizar un principio consagrado en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución de los Estados Unidos. Se trata del principio de check and balance, o lo que también podríamos llamar principio de control y equilibrio. ¿Pero qué es check and balance? Esto se refiere a un principio fundamental del sistema constitucional de los Estados Unidos, diseñado para evitar concentración de poder en una sola rama del gobierno. ¿Y en qué consiste? Precisamente en que cada uno de los tres poderes del Estado, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen las mismas facultades de limitar, vigilar o corregir a los otros. Así se garantiza que ninguno actúe de forma arbitraria o autoritaria. Este sistema busca precisamente es mantener el equilibrio, proteger los derechos individuales y asegurar que las decisiones públicas se tomen dentro del marco de la ley. Ejemplos: el Congreso puede aprobar leyes, pero el presidente tiene la facultad de vetarlas. El presidente puede nombrar jueces, pero el Congreso tiene que confirmarlos. La Corte Suprema de Justicia puede declarar inconstitucional leyes aprobadas por el Congreso o incluso órdenes ejecutivas del presidente de la República. ¿Qué funciones y límites tiene cada poder? El poder legislativo tiene las funciones de crear leyes, del control presupuestario, de declarar guerras en el caso que sea necesario. El poder ejecutivo tiene las facultades o las funciones de gobernar, hacer cumplir leyes, dictar órdenes ejecutivas y encargarse de la política exterior. Y el poder judicial tiene la función de interpretar la Constitución, las leyes y hacer respetar el control de la constitucionalidad. ¿Cómo debería funcionar este sistema? En el pasado, evidentemente ha funcionado tal y como fue concebido. De allí tenemos un ejemplo muy contundente: Nixon y Watergate, judicial versus ejecutivo. En este hecho, el presidente Nixon, al haberse descubierto que efectivamente tenía participación en el delito que envolvía ese escándalo de Watergate, pues se descubrió que estaba encubriendo la investigación, renunció al cargo, respetando el espíritu, propósito y razón de la constitucionalidad de los Estados Unidos. Pero hoy, ¿qué está pasando? Aquí quiero remitirme a un personaje que nació en Florencia en 1469 y que escribió un manual de gobernabilidad en 1513 que ha sido estudiado en las escuelas europeas por más de 500 años. Dicen que en tiempos de crisis hay que acudir a los sabios. Y por eso, en esta era donde el Poder Ejecutivo legisla, juzga y manda por decreto, quisimos consultar a un experto en concentración de poder. Este señor se llama Niccolo Machiavelli, conocido por nosotros como Maquiavelo, autor de la obra El Príncipe, quien ya desde el siglo XVI nos daba pistas de cómo anular el equilibrio sin parecer un tirano, al menos no de inmediato. Cuando vamos a su obra, Maquiavelo nos dice: es mucho más seguro ser temido que amado. Si nosotros buscamos una traducción actual a esa recomendación, podríamos hacer una analogía con buscar consensos. Por favor, mejor firmamos una orden ejecutiva y que tiemble el Congreso. A veces, un poco de miedo hace maravillas con la gobernabilidad.
Maquiavelo también sugiere: quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. 500 años después lo vemos todos los días. En la propaganda, en los medios de comunicación tradicionales, solo basta repetir una mentira siempre y listo. Las alarmas democráticas se apagan con las frases patrióticas. Maquiavelo también instruye: el príncipe que quiere mantenerse en el poder debe aprender a no ser bueno. Hoy, traduciéndolo al presente, respetar el poder judicial, respetar el poder legislativo. ¡Qué ingenuidad institucional! Mejor sigamos haciendo como que los escuchamos mientras seguimos gobernando por redes sociales. Perdón, por decretos. Maquiavelo también aclara: los hombres deben ser acariciados o eliminados. ¿Qué estamos viendo en este momento? La oposición, los medios críticos, los periódicos, los jueces incómodos. Nada que una buena campaña de desprestigio o reforma urgente puedan resolver. Cuando Maquiavelo escribió su obra El Príncipe, lo hizo inspirado en otorgarle ese manual de gobernabilidad a una persona que se llamaba Lorenzo da Medici y que iba a gobernar Italia para ese entonces. Sin embargo, todos los principios que tiene este libro o las sugerencias de gobernabilidad que tiene este libro han sido usadas inclusive por muchísimos presidentes de diferentes países que han sido calificados por muchos gobiernos democráticos, entre comillas, como tiranos, como gobiernos dictatoriales. Incluso han tenido que ser víctimas esos gobiernos de injerencia diplomática, incluso de injerencia militar, por usar estas sugerencias del príncipe. Cuando estamos viendo lo que está pasando en este país, yo considero que esa autoridad moral que se tenía para calificar otros gobiernos con estas frases tan duras se ha perdido. En Estados Unidos hoy vemos cómo existe órdenes ejecutivas masivas, enfrentamientos con jueces federales, un Congreso debilitado por una polarización, decisiones judiciales anulando medidas ejecutivas. Pero las consecuencias es lo más delicado aquí. ¿Qué consecuencias puede tener la pérdida de este equilibrio? El riesgo de abuso de poder es una de ellas, el debilitamiento en el Estado de Derecho, la desconfianza ciudadana y sobre todo un potencial colapso institucional. A este punto, no importa de qué lado del auditorio esté sentado, si en el lado izquierdo o en el lado derecho. Amigos, lo que yo estoy presentando hoy en este podcast no se trata más que de demostrar lo que todos vemos y ninguno quiere hablar. No es una crítica al gobierno ni a los gobernados, son hechos tangibles, conocidos y públicos. El poder necesita límites incluso cuando se dice ejercer en nombre de todos. Comparte este episodio si crees que los contrapesos son esenciales para la libertad. Suscríbete al canal, síguenos en redes sociales y déjanos tu opinión. Seguimos.